Voy a contarles algo que me pasó hace un mes. Algo que cambió completamente la relación con mi familia. Y cuando digo cambió, me refiero a que explotó como una bomba nuclear en medio de la sala de estar. Todo empezó el día que cumplí 25 años. Bueno, técnicamente el día que mi hermana cumplió 25 años. Porque resulta que nacimos el mismo día. Ella 3 años antes que yo. Dato curioso que mi familia siempre ha tratado como si fuera lo más normal del mundo. Esa mañana me levanté esperando al menos un mensaje. Un feliz cumpleaños. Algo. Revisé mi teléfono como 500 veces. Nada. Ni siquiera de mis padres. Pensé que tal vez estaban planeando algo especial. Que tal vez por primera vez en la vida iban a recordar que yo también existo. ¡Qué iluso! Llegué del trabajo a las 6 de la tarde. La casa estaba extrañamente silenciosa. Mi hermana había dicho que vendría a cenar. Cosa rara porque ella vive en el otro lado de la ciudad y casi nunca viene entre semana. Pero bueno, era su cumpleaños. Entré por la puerta principal y las luces estaban apagadas. Raro. Mamá siempre está viendo sus novelas a esta hora. Dejé las llaves en la mesa del recibidor y caminé hacia la sala. Sorpresa. Globos dorados por todas partes. Una pancarta enorme que decía feliz cumpleaños Sofía. Pastel de 3 pisos. Mis tíos, mis primos, los amigos de la familia. Todos ahí. Todos gritando sorpresa. Para ella. Solo para ella. Mi hermana se puso a llorar de la emoción. Mamá la abrazó. Papá empezó a tomar fotos. Los tíos la felicitaron. Todos hablando de lo hermosa que se veía, de cómo habían logrado mantener el secreto, de cuánto tiempo llevaban planeando esto. Yo me quedé parado en la puerta. Literalmente nadie me miró. Nadie me dijo nada. Era como si fuera invisible. Como si no existiera. ¿Saben qué es lo más doloroso? Que durante un segundo, durante un maldito segundo, pensé que tal vez era para los dos. Que tal vez por primera vez en la vida me habían incluido en algo importante. Pero no. Era solo para Sofía. Como siempre. Me quedé ahí como un idiota durante la primera hora. Viendo cómo todos la felicitaban. Como mamá contaba la historia de su nacimiento por milésima vez. Como papá hacía bromas sobre lo orgulloso que estaba de su hija mayor. Como mis tíos recordaban cuando era pequeña y lo especial que había sido siempre. Nadie mencionó que yo también había nacido ese día. Nadie se acordó de que yo también estaba cumpliendo años. Nadie me preguntó cómo me sentía, qué tal mi día, si tenía algún plan especial. Nada. Porque para ellos, el 15 de marzo es el cumpleaños de Sofía. Punto. Yo solo soy un accidente del calendario. ¿Y saben qué es lo peor? Que no es la primera vez. Cuando cumplimos 18 y 15, hicieron una fiesta enorme para su mayoría de edad. Yo recibí una felicitación de pasada y una palmada en el hombro. Cuando cumplimos 21 y 18, organizaron una celebración en un restaurante caro para ella. A mí me llevaron de acompañante. Cuando cumplimos 22 y 19, le compraron un auto. A mí me dieron efectivo para que me comprara algo bonito. Siempre ha sido así. Desde que tengo memoria. Sofía es la hija perfecta. La primera. La que llegó cuando mis padres estaban emocionados y llenos de esperanza. La que tuvo toda su atención, todo su amor, todas sus primeras veces como padres. Yo llegué cuando ya sabían qué hacer. Cuando ya no era novedad. Cuando ya habían vivido todos los momentos especiales con ella. Soy el segundo. El que vino después. El que repitió todo lo que ella ya había hecho primero. Pero esta vez fue diferente. Esta vez algo se rompió dentro de mí. Estaba parado ahí, viendo a mi hermana abrir regalos. Regalos increíbles. Joyas, ropa cara, un viaje a Europa que le habían organizado entre todos. Cosas que yo jamás había recibido. Cosas que jamás recibiría. Y entonces mi tía Carmen preguntó cuándo iba a tener nietos. Y mi mamá respondió que Sofía era todavía muy joven, que tenía toda la vida por delante, que primero quería que disfrutara su juventud. Y yo pensé, yo también soy joven. Yo también tengo toda la vida por delante. Yo también podría disfrutar mi juventud. Pero nadie me pregunta a mis sobrenietos. Nadie me pregunta sobre mis planes. Nadie me pregunta sobre nada. En ese momento tomé la decisión. Me fui a mi cuarto. Tomé mi teléfono. Y lo apagué. Completamente. No quería saber si alguien eventualmente se acordaría de mí. No quería recibir mensajes de último minuto. No quería felicitaciones de compromiso cuando se dieran cuenta de que habían cagado todo. Me quedé en mi cuarto el resto de la noche. Escuchando la música, las risas, los brindis.
escuchando cómo celebraban a mi hermana mientras yo cumplía años en soledad. Alrededor de las 11, alguien tocó mi puerta. Era mamá. ¿Estás bien, mi amor? Te extrañamos abajo. Me extrañaban. Como si hubiera estado en otro país. Como si no hubiera estado parado al lado de ellos durante una hora completa siendo completamente ignorado. Le dije que estaba cansado. Que tenía dolor de cabeza. Que mañana madrugaría. Ella me dijo que bueno, que descansara. Que había guardado pastel para mí. Pastel de Sofía. Con el nombre de Sofía. Con las velas de Sofía. Ni siquiera en ese momento se dio cuenta. Ni siquiera cuando estaba parada frente a mí, el día de mi cumpleaños, se acordó de que yo también estaba cumpliendo años. Esa noche no dormí. Me quedé despierto pensando en todos los cumpleaños anteriores. En todas las veces que había sido el segundo. En todas las veces que había sonreído y fingido que no me importaba. Y pensé en algo que había escrito hacía mucho tiempo. Algo que había escondido y que creía que nadie encontraría jamás. Algo que había escrito cuando tenía 15 años y finalmente había entendido cuál era mi lugar en esta familia. Si supieran lo que escribí ese día. Si supieran lo que había estado sintiendo todos estos años. Si supieran que no era la primera vez que me sentía completamente invisible. Pero no sabían nada. Y yo no iba a decirles. O eso creía. Pasó un mes exacto desde el cumpleaños. Un mes en el que actué como si nada hubiera pasado. Sonreí cuando debía sonreír. Respondí cuando me hablaban. Fui el hijo perfecto que siempre había sido. Pero por dentro algo había cambiado para siempre. Mis padres notaron que estaba más callado. Mamá me preguntó varias veces si estaba bien. Papá me invitó a almorzar un par de veces. Sofía hasta me mandó mensajes preguntando si estaba enojado con ella. Yo respondí que no. Que todo estaba perfecto. Que solo estaba ocupado con el trabajo. Mentira. Estaba procesando 22 años de ser el segundo hijo. 22 años de ser una sombra. 22 años de fingir que no me importaba. Pero déjenme contarles sobre esa carta. Porque sin esa carta, nada de lo que pasó después hubiera sido posible. Tenía 15 años cuando la escribí. Acababa de pasar algo que me rompió completamente. Algo que me hizo entender, por primera vez, que mi lugar en la familia era muy diferente al de mi hermana. Fue el día de mi graduación de secundaria. Bueno, técnicamente fue el día de la graduación de Sofía del bachillerato. Pero yo también me estaba graduando. De secundaria. El mismo día. Mis padres estaban súper emocionados. Papá pidió el día libre. Mamá compró un vestido nuevo. Llegaron temprano para conseguir buenos asientos. Trajeron flores. Cámara profesional. Hasta contrataron un fotógrafo. Para Sofía. Yo me gradué a las 10 de la mañana. Ella a las 3 de la tarde. ¿Saben a cuál fueron? Obviamente a la de ella. Porque era más importante. Porque era bachillerato. Porque era la hija mayor. Porque era Sofía. Yo me gradué solo. Literalmente solo. Vi cómo todos mis compañeros tenían a sus familias ahí. Cómo los aplaudían. Cómo les gritaban felicitaciones. Cómo lloraban de orgullo. Yo recibí mi diploma en silencio. Nadie me aplaudió. Nadie me gritó. Nadie lloró por mí. Llegué a casa y encontré a mis padres arreglándose para la graduación de Sofía. Mamá me preguntó cómo había estado la mía. Le dije que bien. Que todo había salido perfecto. Ella me dijo que qué bueno, que luego me contara, que ahora tenían que apurarse para llegar a tiempo a la graduación importante. La graduación importante. Esa noche, después de la cena de celebración de Sofía, me encerré en mi cuarto. Saqué un cuaderno viejo. Y escribí una carta. No era una carta para alguien en particular. Era más bien una carta para mí. Para el futuro. Para recordar exactamente cómo me sentía en ese momento. Escribí sobre lo que era ser invisible. Sobre lo que se sentía ser el segundo en todo. Sobre cómo había aprendido a no esperar nada para no desilusionarme. Escribí sobre todas las veces que me habían elegido en segundo lugar. Todas las veces que había fingido que no me importaba. Todas las veces que había sonreído cuando por dentro se me desgarraba el corazón. Escribí palabras que jamás había dicho en voz alta. Cosas que me habían estado matando por dentro. Para cuando alguien finalmente me vea. Hoy aprendí que hay una diferencia entre estar en una familia y pertenecer a una familia. Yo estoy. Pero no pertenezco. Siempre he sabido que Sofía es especial. Desde que tengo memoria, ella es la luz de sus ojos. La razón por la que sonríen. La que hace que sus voces cambien cuando hablan de ella.
Conmigo usan la voz que usan para hablar del clima. Hoy me di cuenta de algo que me rompió. Nunca me han presentado como mi hijo con orgullo. Siempre soy el hermano de Sofía o el menor. Nunca han hablado de mí cuando no estoy presente. Lo sé porque escucho cuando hablan de ella. Nunca me han abrazado sin razón. Solo cuando necesito consuelo o cuando se van de viaje. A ella la abrazan porque sí. Porque la quieren. Porque es suya. Yo soy de ellos, pero no soy suyo. He pasado toda mi vida tratando de descifrar qué tengo que hacer para que me amen como la aman a ella. ¿Ser más inteligente? Lo intenté. Tengo mejores calificaciones que ella. ¿Ser más bueno? Lo intenté. Nunca doy problemas. ¿Ser más útil? Lo intenté. Ayudo en todo. ¿Ser más invisible? Lo intenté. Desaparezco cuando están cansados. Nada funciona. Porque no se trata de lo que yo haga. Se trata de lo que yo soy. Y yo no soy ella. Hoy, mientras estaba solo en mi graduación, me prometí algo. Voy a dejar de esperar. Voy a dejar de intentar. Voy a dejar de doler. Voy a aceptar que soy el hijo que tuvieron porque ya tenían uno perfecto. Voy a aceptar que merezco migajas de amor. Voy a aceptar que mi lugar en esta familia es el que sobra. Y voy a tratar de estar bien con eso. Porque doler tanto cada día me está matando. Y nadie se da cuenta. Y si se dieran cuenta, no les importaría tanto como cuando ella tiene un resfriado. Mamá, papá. Los quiero tanto que me duele. Los quiero tanto que acepto las migajas. Los quiero tanto que finjo que no me importa. Los quiero tanto que me estoy desapareciendo para no incomodarlos. Pero quiero que sepan que existí. Que fui su hijo también. Que los amé primero y más fuerte que nadie. Y que me hubiera gustado que me amaran aunque fuera un poquito como aman a ella. El hijo que se está yendo. Hoy cumplí 15 años. Hoy nació el hijo que ustedes necesitan, el que no espera nada. Y cuando terminé de escribir, lloré como no había llorado nunca. Luego escondí la carta en el cuaderno de trabajo de mi papá. Él tenía un cuaderno viejo donde apuntaba cosas del trabajo. Números de teléfono. Direcciones. Cosas aburridas. Sabía que nunca lo revisaría completamente. Sabía que estaría segura ahí. Y me olvidé de ella. Durante 7 años, esa carta estuvo ahí. Esperando. Hasta hace un mes. Resulta que papá decidió organizar sus cosas. Está pensando en jubilarse el próximo año y quería limpiar su oficina en casa. Estaba tirando papeles viejos, archivando cosas importantes. Y encontró el cuaderno. Me lo contó después. Me dijo que había estado hojeándolo, recordando proyectos viejos, cuando se encontró con unas hojas escritas a mano. Con letra de adolescente. Al principio pensó que era basura. Algo que alguien había dejado ahí por error. Pero luego vio las palabras mamá, papá al final. Y empezó a leer. Me dijo que no podía creer lo que estaba leyendo. Que cada línea le pegaba como un puñetazo. Que había tenido que parar varias veces porque no podía respirar. Que cuando llegó a la parte de yo soy de ellos, pero no soy suyo, se había puesto a llorar. Que cuando leyó los quiero tanto que acepto las migajas, se había sentido como el peor padre del mundo. Y que cuando vio la firma, el hijo que se está yendo, había entendido que había estado perdiendo a su hijo durante años sin darse cuenta. Esa tarde, después del trabajo, estaba en mi cuarto cuando sonó mi teléfono. Era papá. Su voz sonaba rara. Quebrada. Como si hubiera estado llorando. ¿Puedes venir a casa? Necesito hablar contigo. Le dije que estaba en casa. En mi cuarto. No, me dijo. Ven a mi oficina. Por favor. Bajé las escaleras con el corazón acelerado. No sabía qué esperarme. Papá nunca me llamaba a su oficina. Nunca me hablaba con esa voz. Entré y él estaba sentado en su escritorio. Tenía el cuaderno abierto frente a él. Tenía los ojos rojos. Se quedó mirándome durante un largo rato. Como si fuera la primera vez que me veía realmente. Y luego me preguntó la pregunta que cambió todo. ¿Realmente pensaste esto toda tu vida? Yo sabía perfectamente de qué hablaba. Sabía que había encontrado la carta. Sabía que había leído cada palabra. Y por primera vez en mi vida, decidí ser completamente honesto. No lo pensé, le dije. Lo viví. Papá se puso a llorar. No como las lágrimas de cocodrilo que había visto en películas. No como el llanto dramático. Se puso a llorar como un niño. Como alguien que acababa de darse cuenta de que había cometido el error más grande de su vida. Me dijo que no tenía idea. Que nunca se había dado cuenta. Que nunca había pensado que yo me sintiera así. Le dije que lo sabía.
que por eso nunca había dicho nada, que sabía que no era intencional, que sabía que me querían, pero que eso no cambiaba cómo me había sentido todos estos años, que no cambiaba el hecho de que había crecido sintiéndome invisible, que no cambiaba el hecho de que había aprendido a no esperar nada, y que no cambiaba el hecho de que había escrito esa carta a los 15 años porque necesitaba que alguien, aunque fuera yo mismo, reconociera mi dolor. Papá me abrazó como no me había abrazado nunca, como si quisiera compensar 22 años de abrazos perdidos. Y me dijo que lo sentía, que sentía tanto todo, que no sabía cómo arreglar lo que había hecho mal. Yo le dije que no se trataba de arreglar nada, que se trataba de entender, y que por primera vez en mi vida, sentía que alguien me entendía, que por primera vez en mi vida, me sentía visto. Esa noche papá habló con mamá, le contó sobre la carta, le leyó partes, y por primera vez en 22 años, mi familia se dio cuenta de que yo existía. Realmente existía. Al día siguiente, papá no fue a trabajar. Llamó a mamá. Le dijo que necesitaba hablar con ella urgentemente. Que había encontrado algo. Algo importante. Yo estaba en mi cuarto cuando escuché voces en la sala. Primero mamá preguntando qué pasaba. Luego papá leyendo la carta en voz alta. Y entonces mamá empezó a llorar. No como cuando ve películas tristes. No como cuando se emociona en graduaciones o bodas. Lloró como cuando murió mi abuela. Como cuando algo se rompe para siempre. Pero después del llanto inicial, empezaron las justificaciones. Escuché a mamá diciendo que tal vez yo estaba exagerando. Que éramos una familia amorosa. Que siempre habían tratado de ser justos. Que tal vez yo había malinterpretado las cosas porque era más sensible. Papá tratando de encontrar excusas. Diciendo que tal vez habían cometido errores, pero que nunca fue intencional. Que Sofía necesitaba más atención porque era más problemática. Que yo era más independiente, más maduro. Los escuché durante una hora tratando de minimizar lo que habían leído. Hasta que papá volvió a leer la carta. En voz alta. Completa. Y esta vez, cuando llegó a la parte de los quiero tanto que acepto las migajas, algo cambió. Mamá se quedó callada. Completamente callada. Y luego empezó a llorar de nuevo. Pero diferente. Como si finalmente entendiera. Bajé las escaleras y los encontré abrazados. Cuando me vieron, mamá se acercó despacio. Como si tuviera miedo de que yo desapareciera. Lo siento, me dijo. Pero no como disculpa automática. Como alguien que finalmente entiende el daño que causó. Esa tarde llamaron a Sofía. Le dijeron que viniera a casa. Que necesitaban hablar con ella. Que era importante. Cuando llegó, papá le mostró la carta. Le explicó cuándo la había escrito. La reacción de Sofía fue exactamente lo que esperaba. Negación total. Dijo que eso no podía ser cierto. Que nuestros padres nos querían igual. Que yo siempre había sido dramático. Que estaba inventando problemas donde no los había. ¿Las graduaciones? Bueno, bachillerato era obviamente más importante que secundaria. ¿Los cumpleaños? Era coincidencia que siempre organizaran cosas para ella. Yo nunca había dicho que quería algo especial. ¿Los regalos? Ella siempre había sido más expresiva con sus necesidades. Por primera vez en mi vida, vi a Sofía defendiéndose, justificándose, sintiéndose atacada. Y me di cuenta de que nunca había tenido que pelear por su lugar en la familia. Nunca había tenido que competir por atención. Nunca había tenido que justificar su existencia. Esto era nuevo para ella. Papá empezó a dar ejemplos específicos. El cumpleaños del mes pasado. Las graduaciones. Las vacaciones familiares donde todo giraba alrededor de sus planes. Sofía se puso a la defensiva. Dijo que no era su culpa ser la hija que necesitaba más apoyo. Que no había pedido ser la favorita. Que si yo tenía problemas con eso, debería haber hablado. Le dije que tenía razón. Que no era su culpa. Pero que tampoco era la mía. Eso la desarmó. Se quedó callada durante un largo rato. Y finalmente, muy lentamente, empezó a llorar. Los días siguientes fueron incómodos. Mis padres empezaron a comportarse raro conmigo. Como si estuvieran actuando. Preguntándome cómo me sentía cada 5 minutos. Invitándome a cosas. Comprándome regalos que no había pedido. Era obvio que se sentían culpables. Era obvio que estaban tratando de compensar. Pero era forzado. Artificial. Me llevaron a un restaurante caro. Toda la conversación giró alrededor de mí. Mis planes. Mis sueños.
Mis opiniones sobre todo. Era exactamente lo opuesto a cómo habían sido las cosas antes. Y se sentía igual de mal. Porque no era real. Era culpa disfrazada de amor. Sofía empezó a mandarme mensajes constantemente, preguntando si estaba bien, si necesitaba algo, si quería que habláramos. También forzado. También culpa. Pero después de unas semanas, algo empezó a cambiar. Los gestos forzados empezaron a sentirse un poco más naturales. Las preguntas sobre mi día empezaron a sonar genuinas. La atención empezó a distribuirse de manera más equilibrada. No perfecta, pero mejor. Y me di cuenta de algo importante. Por primera vez en mi vida, tenía poder en mi familia. Cuando hablaba, todos escuchaban. Cuando expresaba una opinión, la consideraban. Cuando decía que algo me molestaba, se preocupaban realmente. No voy a mentir. Una parte de mí disfrutaba viendo a mis padres caminar en cáscaras de huevo alrededor de mí. Viendo cómo se esforzaban por incluirme. Viendo cómo Sofía tenía que competir por atención por primera vez en su vida. Era mi momento de justicia. Mi momento de ser visto. Mi momento de importar. Una tarde, como 2 meses después de todo el drama, papá me preguntó si podíamos hablar. Me dijo que él y mamá habían estado considerando terapia familiar. No solo para mí, aclaró. Para todos. Porque se habían dado cuenta de que el problema era más grande que solo haberme ignorado. Le dije que me parecía buena idea. Porque tenía razón. Habían lastimado a los dos. A mí por ignorarme. A Sofía por ponerle demasiada presión de ser perfecta. Eso también era tóxico. 3 meses después del descubrimiento de la carta, fuimos a nuestra primera sesión de terapia familiar. La terapeuta nos hizo ejercicios incómodos. Nos hizo hablar de cosas que habíamos evitado durante años. Nos hizo confrontar patrones que habíamos normalizado. Sofía lloró mucho en esas sesiones. Dijo que se sentía culpable por haber tenido una infancia más fácil. Que se sentía presionada a ser perfecta todo el tiempo. Que tenía miedo de decepcionar a mis padres. Mis padres aprendieron palabras nuevas. Favoritismo emocional. Triangulación familiar. Parentificación. Y yo aprendí a hablar. A expresar mis necesidades. A no conformarme con migajas. No fue un cambio mágico. Fue lento. Incómodo. A veces frustrante. Pero fue real. 6 meses después, las cosas están diferentes. No perfectas. Pero diferentes. Mis padres todavía se esfuerzan demasiado a veces. Sofía todavía recibe más atención natural porque es más expresiva. Yo todavía tengo momentos donde me siento invisible. Pero ahora hablan de eso. Ahora se dan cuenta. Ahora se corrigen. Y yo ya no soy el hijo que se está yendo. Ahora soy el hijo que se quedó. Y que se hizo escuchar. La carta que escribí a los 15 años finalmente cumplió su propósito. No era para que me vieran en ese momento. Era para que me vieran cuando estuviera listo para luchar por ser visto. A veces, las palabras que escribimos en nuestros momentos más oscuros son las que finalmente nos traen la luz. Mi carta de los 15 años no era un grito de ayuda, era una semilla de verdad que necesitaba tiempo para crecer. Si eres el hijo invisible, el hermano olvidado, el que siempre queda en segundo lugar, tu dolor es válido. Tu experiencia importa. Y aunque duele vivir en las sombras, recuerda que incluso las sombras prueban que hay luz en algún lugar. No siempre necesitas gritar para ser escuchado. A veces, la verdad susurrada en una carta tiene más poder que 1000 discusiones. Y para los padres que puedan estar leyendo esto, todos sus hijos necesitan sentir que pertenecen, no solo que están presentes. El amor no es un recurso limitado. Pueden amar a cada hijo de manera especial sin que eso signifique amar a los otros menos. ¿Te gustó esta historia? Suscríbete a nuestro canal Ecos de Historia para más relatos que tocan el corazón. Dale like si esta historia te hizo reflexionar sobre tu propia familia, y comenta tu experiencia. Todos tenemos una historia que contar.